Tercer bloque de este encuentro, de esta charla habitual de todas las voces, en donde charlamos de todo y simplemente decimos lo que pensamos. Y pensar, uno puede estar acertado o equivocado, la verdad absoluta casi que no existe. Pero bueno, nos sirve como, en todo caso, como disparador para retomar aquellos temas que son de debate y tomar posición, de eso se trata. Y estamos acá hoy hablando de educación fundamentalmente, porque el gremialismo docente tiene que ver con la educación, la docencia también, así que me parece que ese es el eje más allá de la cuestión gremial. Y charlamos con Kika Serra, secretaria general del gremio docente en 25 de mayo. Bueno, charlábamos hace un ratito en el bloque anterior respecto de todas estas necesidades y falencias que existen, ¿no? Yo cerraba diciendo que nosotros damos vueltas en círculo, a veces vamos un poquito mejor y a veces un poquito peor, pero los ciudadanos que a veces votamos mal y a veces votamos bien, tiene que ver con eso, ¿no? Fuimos formados en escuelas, ¿no? Entonces a veces se cae en la facilidad de decir que nosotros nos domestican para actuar de determinada manera, y entonces ahí donde reina el poder real por sobre el poder político. ¿Qué mirada tenés de ese tema? En realidad yo creo que los ciudadanos siempre votamos bien. Independientemente de que yo acuerde con un determinado gobierno o con otro. Soy muy respetuosa del voto ciudadano y es algo que intento inculcarle a mis estudiantes, el respeto por la democracia. Me parece que la democracia nos ha costado mucho históricamente, como para poder pensarnos en términos del bien y del mal, una elección. Insisto, esto independientemente de quién gane. Cuando ganó Macri las elecciones en el 2015, yo no estaba nada contenta, claramente, pero siempre fui muy respetuosa del electorado que lo votó y traté siempre de poner en debate y de problematizar qué había pasado para que la derecha, que antes recurría a los militares para gobernar, ahora pudiera hacerlo a través de las urnas. Y eso es algo que me parece que no debemos perderlo de eje, digamos. Pero en términos generales me parece que lo más central y lo más importante en términos educativos es construir una ciudadanía crítica. Ojalá pudiéramos construir una ciudadanía con conciencia de clase, pero me atrevo a decir esto, una ciudadanía crítica que pueda pensarse y repensarse en función de la historia nacional, de la historia local, de la historia provincial, que es algo que nos debemos, pero para construir un proyecto colectivo para las mayorías. Claro, ahí pusiste el dedo en la llaga, ¿no? La ciudadanía crítica, porque naturalmente que yo no puedo culpar al que lo votó, ¿no? Porque de última creyó en esa persona. Ahora, creer en un delincuente, porque esa es la palabra que le cabe a Mauricio Macri, lo decía Alcir Argumedo en el Congreso, ¿no? Es decir, lo dijo con todas las letras, por eso digo, no despectivo, no de enojo, no de odio lo de delincuente, sino de alguien que cometió delitos y que por tener determinados recursos la ley nunca lo tocó. A eso me refiero, no es un adjetivo calificativo denigrante nada más que porque no me guste. Digo, fue un hombre que cometió delitos que fueron públicos y conocidos por todos y que sin embargo la ley no lo tocó. Y eso era público, por eso digo, cuando digo eligió mal, es decir, si vos sabés que alguien es de determinada calaña, porque me parece que eso es lo que cabe a Macri, es muy difícil luego ponerle, porque uno puede estar enojado y puede no gustarle, qué sé yo, ni Massa, ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández, ni ninguno, pero hay un abanico muy grande de partidos como para poder tener una opción, aun cuando uno tampoco tiene que pretender que el que uno vota gane, ¿no? Sino ir convencido que está votando lo mejor, que coincide con uno. Esa ciudadanía crítica estuvo ausente a partir de eso, a partir de saber que alguien que tenía determinados antecedentes le iba a poner un voto y qué esperabas que pudiera hacer. Sí, también hay un rol central, fundamental de los medios masivos y hegemónicos de comunicación.
y en eso también nos debemos en la escuela un debate, un trabajo sobre el análisis y del rol de los medios, no solo en términos políticos, digo, en términos de construcción de identidades, en términos de construcción de estereotipos, no sé, desde cómo informan un femicidio a cómo informan la violencia en las escuelas. Digo, en ese sentido me parece que la ciudadanía crítica es algo que tenemos que reforzar, trabajar cotidianamente en todos los ámbitos para justamente esto. Muchas personas que votaron al macrismo lo hicieron en oposición a y en realidad sin ese análisis necesario, porque también hay un discurso o un relato con respecto a por qué era necesario que ganara el macrismo. Y en eso me parece que los medios fueron centrales. Claro, pero fueron centrales a partir de esa falta de crítica, ¿no? Porque es decir, para ponerlo en otros términos, uno puede ser o ciudadano pensante o ciudadano pensado. Ciudadano pensado es cuando te inoculan en lo que vos tenés que pensar y vos salís a repetir eso que te dijeron, que ni siquiera tiene que ver con tu propia historia. Pensante es cuando vos podés evaluar y decir, elijo por este lado, aunque elija equivocado. Sí, es como elegir no sé, en un laberinto un camino para encontrar la salida. Pueden elegir el camino, pero por lo menos tuviste una elección que fue tuya, ¿no? Sí, esto es como complejo el análisis solamente en términos binarios, digamos, o en términos de dominantes, dominados, en términos lo llevaron, es como trasladarlo al otro lado o lo llevan por el chori y la coca. O sea, me parece que es necesario salir de esa grieta binaria que se ha construido, porque justamente nos impide pensar en otras realidades. No sé, ¿por qué los pibes y las pibas están pensando ahora en otras alternativas o están escuchando otras alternativas que no tienen que ver ni con el peronismo ni con el macrismo? ¿Se interesan los pibes y las pibas ahora por la política? O sea, ¿qué política? Me parece que esa ciudadanía crítica existe. Lo que tenemos que ver es para qué o qué es lo que está mirando esa ciudadanía crítica en la actualidad. Por eso, digamos, yo enfoco siempre la charla en base a cómo nos formamos, ¿no? Porque uno puede haber tenido simplemente, no haber ido nunca a la escuela, puede haber hecho la primaria, haber hecho la primaria y abandonar la secundaria. No tiene que ver con la escolarización, sino con la posibilidad de pensar, porque hay gente que nunca fue a la escuela y son sabios, ¿no? Pero la educación tiene que ser el plus ese que ayude a llegar. Y eso es lo que uno ve profesionales a veces, ¿no? Que han pasado por todos los niveles y tienen un título universitario y en el análisis están ahí como cortos. Por eso digo yo, ¿es la educación? ¿Es que cada uno elige? ¿Es ignorancia supina, como se dice? Ahí ya yo no sabría cómo analizarlo. A ver, si yo personalmente tengo que recurrir a no mi formación académica, la posibilidad de pensar en no haber acompañado o no estar de acuerdo con el macrismo, no tiene que ver con mi formación política universitaria, tiene que ver con la historia de ser hija de la clase trabajadora, de un trabajador del ente provincial y de una ama de casa, que cuando se discutía el menemismo, la ley federal de educación lloraba porque no sabía qué iba a pasar y si nos iban a poder pagar las escuelas. En ese sentido me parece que mi pensamiento fue de alguna manera pulido por la posibilidad de formación universitaria en la educación pública. ¿Cómo y por qué después hay compañeros o compañeras que tienen otra mirada, otra perspectiva? Y bueno, tal vez porque lo han vivenciado de otra manera. La discusión siempre gira en torno a ver cómo se garantiza o cómo mejoramos las condiciones de enseñar y de aprender. La realidad es que desde el 2015 en adelante fueron muy difíciles, las escuelas tuvieron que acompañar desde otro lugar, reforzar la copa de leche, y lo seguimos sosteniendo. Entonces, ¿por qué votan a un proyecto o por qué acompañan un proyecto que corre el Estado como eje central para garantizar derechos? Yo no sabría decirte. Tengo bien en claro por qué yo no.
Volviendo al trabajo específicamente tuyo, vos hablabas hoy de la infraestructura escolar, que normalmente es el gran problema de los docentes, y hace poquitos días atrás, compartiendo una mesa con gente variada, porque había una docente, había gente jubilados y todo lo demás, y de pronto alguien dice, no te imaginas las condiciones en las que trabajamos en las escuelas. Y yo me acuerdo siempre de los spots de publicidad que uno ve habitualmente ahora en las redes sociales, ¿no? En donde te dicen, como decía yo hace un rato, invertimos tanto en esto, como diciéndote, mirá lo que hicimos, y de pronto te encontrás con que dice, vos sabés las condiciones en las que trabajo yo. ¿Por qué nunca se llega a tener el estado ideal, por ejemplo, por lo menos en lo que hace a infraestructura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones en relación a las escuelas que nosotros tenemos acá, por ejemplo, una de las demandas que tenemos hace muchos años, que se ha visto profundizada ahora, tiene que ver con la creación de una nueva escuela primaria. O sea, porque el problema de infraestructura más grande que tenemos ahora es con la superpoblación de chicos. Superpoblación en el sentido de los cursos muy numerosos. No es lo mismo trabajar con un curso de 30 chicos que con un curso de 18, 20. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hay una decisión política? ¿O por qué demora la decisión política? Ojalá yo tuviera la respuesta. No la tengo. Creo que... no sé si es necedad, no voy a decir que no lo saben, porque los reclamos están, porque las demandas se hacen, se presentan. Cuando hay jornadas de protesta o movilizaciones o paro, se deja más que claro cuáles son esas demandas y que van más allá de lo salarial y, como decíamos recién, tienen que ver con garantizar el derecho a enseñar en condiciones, pero a aprender también en condiciones. ¿Por qué el Estado no lo hace? Ojalá lo supiera. Con lo mínimo indispensable, ¿no es cierto? Es decir, digamos lo básico, que tenga un piso. Es decir, el piso es que el aula tenga, no sé cuál es la cantidad ideal, pero 15 alumnos, pero que además tenga aire acondicionado en verano, que tenga calefacción en invierno, digamos, con todas esas cosas que no siempre están, ¿no? No siempre, que año a año tenemos que salir a plantearlas, a reclamar, a hacer la nota necesaria, a llamar por teléfono. Es como un constante cuando en realidad deberíamos decir, bueno, a ver, si va a empezar el invierno, las calderas deberían estar en condiciones, los calefactores deberían estar en condiciones y no tener emergentes, decir, bueno, no tengo calefacción, tengo que suspender las clases y trabajar sobre eso. Hay colegios que han necesitado reparaciones totales, como pasó con 110 y el centro educativo polivalente, y al año siguiente teníamos la misma dificultad con la caldera. Hay situaciones en las que nosotros como sindicato ya no podemos pasar de ahí, digo, no somos contralor de las obras que se realizan. No sé qué es lo que pasa para que se llegue a esa situación. Afortunadamente vos tenés el doble rol, sos docente y sos del gremio, y seguramente con la experiencia que has ido adquiriendo en los años que llevas trabajando, ves que, o por lo menos me parece a mí, capaz que estoy dando por sentado algo que no es así, pero a mí me da la sensación que, por ejemplo, cuando alguien llega a un cargo directivo es medio como que se olvida de todo el camino que recorrió para llegar ahí. Digo esto porque, por ejemplo, los reclamos que vos decís que hacen ustedes del gremio para que funcione todo lo que tiene que funcionar, ni siquiera debería ser un reclamo del gremio, debería ser de quien dirige cada establecimiento, porque es su responsabilidad que todo funcione ahí, ¿no? Sí, pero esto que yo estoy planteando es porque trabajamos en conjunto con nuestros compañeros que son parte de los equipos de gestión de las instituciones. Nosotros lo primero que nos planteamos cuando llevamos adelante un reclamo de este es, bueno, si la escuela ya lo hizo para poder acompañar ese reclamo. El sindicato forma parte de una comisión de salud e infraestructura escolar, que es la Comiset, que que es un acuerdo paritario donde se llevan justamente todos estos reclamos. Muchas veces los equipos directivos llevan adelante estos reclamos y no tienen la respuesta que necesitan con la inmediatez que las escuelas no necesitan, entonces esos reclamos nos llegan a nosotros y nosotros los acompañamos a través de esta Comiset, donde tenemos representación gremial y hay representación tanto de UTELPA, está MED también, y el gobierno. Entonces tenemos como
esa vía más rápida para canalizar el reclamo. Pero en realidad los equipos de gestión llevan adelante esos reclamos antes de que nos llegue a nosotros. Nosotros lo que hacemos es acompañarlo o empujarlo un poco más para que se pueda resolver más rápido, que a veces incluso haciendo a nosotros las presentaciones no tenemos respuesta. Sí, a mí no me cabe duda que los equipos directivos hacen el reclamo. El tema es que me lo imagino yo así, ¿no? Al estar vos en la función, no podés ir con los botines de punta, tenés que hacerlo de manera formal, y esa manera formal, para el que recibe el reclamo, que tiene una serie de cosas para resolver, es como que también lo puede poner en segundo plano, ¿no? Sí, y por eso ahí activamos nosotros para ver si se puede, a través de estos mecanismos, estos espacios como la Comisión de Salud e Infraestructura, poder apurar de alguna manera. Hay cosas que se resuelven en lo inmediato porque requieren, no sé, o tienen respuesta más rápido los equipos porque es, no sé, cambiar los ventiladores, entonces es solicitarlo, administración escolar dice hay, no hay o hay que esperar, y hay otras situaciones que demandan más tiempo porque demandan muchas veces erogación económica por parte del gobierno y entonces lleva otro camino y eso lleva más tiempo todavía. Entonces, bueno, ahí es donde tratamos de acompañar a nuestros compañeros. Vamos a cerrar este bloque simplemente con una pausita para cumplir con nuestros amigos anunciantes y venimos ya con el último bloque en donde, bueno, vamos a hablar de actualidad y de lo que salga, ¿sí? Porque yo puedo preguntar, pero las respuestas son de la invitada. Una pausita, venimos enseguida. Joy, joy, I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Donatella, Resto and Bistro. Un lugar de encuentros. Donatella. Abierto por la mañana de 9 a 14. Almuerzo con los mejores sándwiches, pizzas, comidas veganas y sin TAC. Merienda. Abrimos a las 18 horas. También cena. De lunes a jueves abierto de 20 a 23:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 20 a 0:30 horas. Donatella, Resto and Bistro, en la terminal de 25 de mayo. ¿Te enteraste? Con Agencia 94 de Kiosco Castex podés ganarte 3 días para 6 personas en las cabañas del complejo Lolén a orillas del lago Lácar en San Martín de los Andes. Participan los que jueguen boletas de quiniela de 300 pesos o más. Ya hubo 5 finalistas en julio. Habrá 5 más en agosto y de esos 10 saldrá el ganador. Aquí, los 5 finalistas de la campaña en San Martín de los Andes por 3 días para 6 personas. María Álvarez, José Miguel Molina, María Rosa Funes, José Daniel Ibarra, Horacio Selmona, esto es del mes de julio. 5 finalistas en julio, 5 finalistas en agosto, entre esos 10 sale el ganador. Dije, participan boletas de 300 pesos o más, jugadas en Kiosco Castex. Se sortean 3 días de cabaña a orillas del lago Lácar para 6 personas en el complejo Lolén. ¿Te lo vas a perder? Kiosco Castex. Autos, motos, camiones.
ESCO, una mínima cuota mensual para poder tener lo que siempre soñaste. Esto es querer tener. ESCO, Sociedad Anónima de Capitalización y Ahorro. Donatella, Resto and Bistro. Un lugar de encuentros. Donatella. Abierto por la mañana de 9 a 14. Almuerzo con los mejores sándwiches, pizzas, comidas veganas y sin TAC. Merienda. Abrimos a las 18 horas. También cena. De lunes a jueves abierto de 20 a 23:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 20 a 0:30 horas. Donatella, Resto and Bistro, en la terminal de 25 de mayo. I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy.